bueno, primero darles la bienvenida y agradecerles por venir. Y bueno, pues en este evento, la cuarta escuela de física para jóvenes, pues nuestro objetivo es promover pues la física y la ingeniería. Y bueno, pues invitarlos a ustedes para que conozcan más de las opciones que hay para estudiar esto y de lo que hacemos pues los físicos y lo que hacen los ingenieros físicos ya en su carrera profesional. Bueno, en esta ocasión pues tenemos la feliz coincidencia de que está en estos momentos la Escuela Latinoamericana de Física, que es un evento que reúne estudiantes de posgrado de toda Latinoamérica y bueno, está especializado en el área de altas energías y pues es un evento que se inició en 2001 y por ejemplo ahorita tienen aproximadamente 80 estudiantes, de los cuales más o menos 30 son mexicanos y el resto extranjeros y pues hay profesores de diferentes países del mundo, algunos están trabajando en el LHC, en universidades pues de varios países y muchos profesores de los centros de investigación mexicanos están dando el curso por allá y algunos de los profesores que están en esta escuela pues nos están visitando el día de hoy, entonces pues digo, son personas que no siempre están aquí de visita en Querétaro, entonces nos da gusto tenerlos. Bueno, pues déjenme decirles, la carrera de Ingeniería Física va a cumplir su tercer año de estar ya funcionando. Es la primera opción que hay para estudiar Ingeniería Física aquí en Querétaro. Y pues nuestro énfasis en la carrera ha sido entrar a crear una carrera que se amalgue bien con el quehacer industrial, pero también con el quehacer científico. Entonces, si ustedes estudian Ingeniería Física, ustedes pueden decidir si quieren hacer una carrera en la industria o en la ciencia. Y bueno, pues si se van, por ejemplo, a la industria, ustedes van a tener una formación más científica que la mayoría de los ingenieros. Ustedes sobre todo en el área de física. En particular, esta carrera pues está enfocada para que ustedes puedan destacar en el tipo de empresas que hay en el estado y en la región. Entonces, como ustedes saben, en Querétaro tenemos muchas empresas pues que trabajan con alta tecnología, tenemos las aeroespaciales, las automotrices, también hay otras empresas de alimentos y mucho tipo de industria, y realmente la ingeniería física se adapta muy bien a este contexto. También tenemos muchos centros de investigación aquí en Querétaro, como el CEPATA de la UNAM, como el CINVESTAF, el CENAM y bueno, entre otros, ¿no? Entonces, Querétaro es un lugar donde hay un muy buen contexto para hacer una carrera en estos temas. Bueno, el día de hoy quiero darle pues la bienvenida para abrir estas charlas a la doctora María Elena Tejeda. Ella es doctora en física por la Universidad de Durham en Inglaterra y es especialista en partículas. Ella se dedica pues a la teoría y a la fenomenología y de hecho ella es la directora de la Escuela Latinoamericana de Física y pues nos va a dar la charla el día de hoy. Bueno, pues me da gusto presentar a María Elena y ya bueno. Okay, le voy a pasar el micrófono a la doctora Lucero Gómez, que es la coordinadora de la carrera de Ingeniería Física. Buenos días a todos los jóvenes, bienvenidos de las diferentes escuelas que nos están acompañando el día de hoy. Como lo decía el doctor Webb, está en la cuarta escuela de física para jóvenes. Nosotros esperamos que este ciclo de conferencias les dé tanto aporte en su enseñanza como se lo están adquiriendo en sus diferentes escuelas. Particularmente a nosotros nos interesa que ustedes tengan estos conocimientos y esta formación en el área de física, porque como área, como ciencia, la física ustedes saben que es el pilar de muchas otras ciencias. La invitación a que estén en la universidad el día de hoy es porque mismo la universidad, esta casa de estudios que es la más grande en la región, no solamente ofrece estos programas
en ingeniería física, sino en otros muy diversos. Además que la universidad como tal cuenta con una infraestructura de vanguardia. En la universidad tenemos todo un soporte logístico de infraestructura de cómputo, de bibliotecas, que puede apoyar mucho tanto estos programas de ciencia como otras especialidades. No quiero quitarle mucho tiempo y quitarle protagonismo hoy a la doctora María Elena, a la cual le agradecemos inmensamente que haya considerado a la universidad como parte de este magno evento que se desarrolla en Querétaro. Como lo decía el doctor Webb, esta Escuela Latinoamericana de Física de Altas Energías está desde la semana pasada y va a estar por 8 días más en la región. Estos científicos que acompañan la escuela pues han tenido la bondad de cedernos un tiempo para que ustedes puedan compartir con ellos estas inquietudes que seguramente tienen sobre estos temas tan relevantes en la ciencia. Agradezco a los que pudieron participar la semana pasada en la conferencia magna sobre ondas gravitacionales, que ustedes saben es un tema de vanguardia hoy día, particularmente para la física. Y muy seguramente estos temas que tocará hoy también la doctora, pues son parte complementaria y seguramente van a estar creciendo para futuros estudios e investigaciones muy relevantes en el conocimiento sobre nuestra naturaleza humana. Sin más, doctora, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba mi charla proyectada. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a la Universidad Autónoma de Querétaro. La oportunidad de tenernos aquí es muy importante para nosotros. En la Escuela Latinoamericana del CERN están trabajando estudiantes pues ya, digamos, avanzados en el área de altas energías. Pero a nosotros desde hace más de un año vinimos a esta región y contactamos a la doctora Lucero Gómez, al doctor Mario Rodríguez y a muchos otros académicos de las instituciones que acaban de mencionar, porque desde el principio para nosotros era importante estar aquí platicando de lo que hacemos. Entonces voy a serles sincera en el sentido de que yo he preparado una charla en un tema que a lo mejor si es novedoso para ustedes, me voy a permitir tratar de hacerlo lo más ameno posible, pero también es importante que si en algún momento me interrumpen y hacen preguntas, pues eso también va a ayudarme a normar mi criterio para ver si cambio algunas de las diapositivas, ¿no? O usamos algunas analogías. Entonces, el título de mi charla es "La sopa de partículas más caliente nos revela sus secretos". Yo pertenezco al cuerpo académico de partículas y cosmología del Departamento de Física de la Universidad de Sonora y en años recientes me he dedicado al estudio de los experimentos que se realizan en el laboratorio que está entre Francia y Suiza en Europa, que se llama el Laboratorio de Física de Partículas, que se llama CERN. En ese laboratorio se realizan un montón de experimentos, de los cuales el profesor Roger Hernández va a platicarles más adelante en el día de hoy en la escuela de ustedes. Y hoy en la tarde, el profesor Michelangelo Mangano, también de ese laboratorio, hoy a las 2:30 de la tarde, él les estará dando una charla introductoria a la física de partículas que se hace también ahí. Entonces, el propósito de mi charla es un poco enfatizar algunos aspectos experimentales que son de mi interés, pero espero que si nos visitan a lo largo del día en estas otras charlas, muchas de estas cosas encuadren dentro de este programa, ¿no? Entonces, el contenido de la charla tiene que ver con la descripción de a qué me refiero con esta sopa de partículas caliente, cómo se produce y dónde se produce, y voy a visitar rápidamente algunas de las maneras en las que nosotros estudiamos este caldo caliente. Primero déjenme platicarles acerca de los ladrillos con los que nosotros entendemos la estructura de la materia. Perdón.
hay asientos arriba. Esta es una fotografía de unas canicas en unas bolsitas, así como las venden en la calle, uno las compra a veces. Y esta es una foto de un resistol, como el que usa uno en la primaria para las tareas. Y la idea de esta foto es platicarles acerca de cómo para nosotros, lo que hemos descubierto acerca de la estructura de la materia, es que las cosas más pequeñas, más fundamentales, de todo lo que nos rodea, de toda la materia que hay en el universo ordinaria, está compuesta de lo que le vamos a llamar quarks, que son estas canicas, y gluones, que son el pegamento que las mantiene unidas en la parte más fundamental del átomo. En la siguiente fotografía, esta es una caricatura de un átomo, y no sé si se acuerdan, en el kinder, cuando aprendieron acerca del átomo, ustedes se acuerdan que en el kinder la profesora de nivel 0 del kinder les dijo, el átomo tiene electrones y en el centro del átomo hay un núcleo y en ese núcleo hay protones y neutrones. Pero además ahora sabemos que dentro de los protones y los neutrones hay estos que se llaman UUD, que están aquí, que son estos quarks. Y esos quarks se mantienen integrando a estos protones y a estos neutrones porque están rodeados, ahí se ve un poquito, una nube azul, están rodeados de estos gluones, de los cuales estaré hablando hoy. Pues el día de hoy estaré hablando de la física que se hace con los ingredientes más pequeños dentro de la estructura atómica. Ni siquiera estaré hablando de la física atómica, estoy hablando de cosas dentro de los núcleos de los átomos. Para darles una idea del tamaño de un átomo, aquí abajo hay una analogía. Por ejemplo, si el protón y los neutrones en esta fotografía, estos protones y neutrones, fueran de tamaño 10 centímetros, entonces los quarks y los electrones tendrían un tamaño de 1/10 de milímetro y el átomo completo tendría un tamaño como de 10 kilómetros. Entonces, el átomo, de lo cual nosotros estamos formados, es un espacio enorme comparado a donde estoy haciendo la física ahora. Las escalas a las que estoy trabajando son escalas de menos de 10 a la menos 18 metros. Entonces, para entrar en materia, o como decimos en mi tierra, entrar en calor, vamos a hablar de algo que entonces es la materia que nos rodea. Concretamente, quiero que piensen en lo que ocurre cuando tenemos materia nuclear, cuando tenemos núcleos de átomos en condiciones normales. Resulta que los átomos que nos conforman, los núcleos, no se traslapan, están como vecinos unos de otros, y entonces está muy bien definido cómo dentro de esos núcleos están quarks y los gluones conformando estos núcleos. Pero si esa materia nuclear, si esos núcleos yo los comprimo o los caliento, lo que sucede con esos núcleos es que empiezan a traslaparse. Y entonces la materia, los quarks y los gluones que están adentro de los núcleos ahora tienen un espacio en donde se pueden comportar como si fueran, digamos, libres. Ese es el momento en el que en los laboratorios nosotros declaramos que estamos produciendo un estado de la materia novedoso, diferente. Y ese estado de la materia es el plasma de quarks y gluones. El plasma en general es un tema muy interesante, yo considero, para todos los ingenieros físicos presentes y futuros, porque el estado de la materia plasma, que es cualquier cantidad de materia con carga que tiene un comportamiento muy diferente a el estado líquido, gaseoso o sólido de la materia, tiene muchas aplicaciones ya en nuestros días. El estado de la materia, de algunos materiales que tienen esta fase de plasma, pues tiene un montón de aplicaciones en la tecnología. Este plasma es similar a esos que se utilizan en la industria actualmente. La ventaja, lo novedoso de este plasma es que lo acabamos de descubrir en términos de que los quarks y los gluones no sabíamos que formaban esta fase de la materia, y en estos momentos, en estos años, lo que estamos haciendo es tratando de caracterizarlo, ver qué propiedades tiene, entonces lo tenemos que poner a prueba. Y entonces de esto se trata. Se acaba ahí.
Ok, entonces, qué interesante. En el laboratorio del cual estamos ahora haciendo la escuela, que es este laboratorio CERN, este laboratorio es un laboratorio que se encuentra abarca 2 países, Suiza y un poquito de Francia, y en ese laboratorio se hacen estos experimentos y lo que hemos aprendido acerca de este estado de la materia está resumido en este dibujo que tiene aspiraciones de ser gráfica, pero no lo es un dibujo nada más. Y es un dibujo en el cual tenemos la cantidad de materia de este tipo, de la que está formada de quarks y gluones en el eje horizontal y la temperatura en el eje vertical. En el experimento que se hace en el CERN, que se llama LHC, aquí están las siglas, la materia ordinaria se calienta a muy altas temperaturas y entonces se pasa de una materia ordinaria a el quark gluon plasma a lo largo de este eje. A medida que se calienta la materia, pasamos del estado, digamos, frío al estado caliente y a ese le llamamos quark gluon plasma. De la misma manera en la que ustedes por las mañanas ponen agua a calentar para hacer el café, el agua la toman de la llave, está a una cierta temperatura, fluye de cierta manera, pero cuando le ponen la flama, las propiedades del agua son tales que empieza a burbujear, empiezan a haber lugares dentro del agua que son burbujas llenas de vapor, hasta que, si la dejas ahí un buen rato, todo se convierte en vapor. Entonces, el agua también tiene estas transiciones de fase, cambia de estado líquido a estado sólido o gas, y la materia a la que nosotros estamos estudiando, la materia nuclear, también cambia de fase. La ordinaria está aquí y a medida que la calentamos en esta máquina que está en el CERN, obtenemos lo que se le llama el quark gluon plasma. Sin embargo, en el mundo, en el mundo hay otros laboratorios que hacen experimentos también para caracterizar el plasma. Este es uno, se llama RIC, y hay otros que también exploran esta región de lo que nosotros denominamos el espacio de plasma. ¿Cómo hacemos el plasma en el laboratorio? Esta es otra caricatura en la cual quiero que primero se enfoquen en este recuadro que está aquí. Resulta que lo que hacemos es, hay como 2,000 ingenieros en ese lugar, de los cuales yo no formo parte, yo estoy aquí platicándoles a ustedes, pero lo que se hace en esos laboratorios y los datos que nosotros usamos para estudiar el plasma, gracias al trabajo que hacen ellos, es lo siguiente. Se tienen en unos dispositivos como almacenamiento de núcleos, típicamente se usan núcleos de oro, de plomo. ¿Quién sabe el número atómico del oro? En el kinder nivel 2 les dijeron, número atómico del oro, número atómico del plomo. Bueno, ¿dónde está el oro y el plomo en la tabla periódica? Mínimo. Si la tabla periódica la veo así de frente, aquí está el oro. ¿Dónde está? ¿Quién está acá? En la tabla periódica. ¿Quién? ¿Quién es el primer elemento de la tabla periódica? El 1. Hidrógeno. Ok. Por ahí donde está el hidrógeno está el oro. ¿Dónde está? Por ahí. El oro está muy lejos del hidrógeno. El oro tiene un montón de electrones y tiene un montón de protones. El núcleo del oro tiene un montón, así como el plomo y otros metales pesados, ¿verdad? Bueno, pues esos núcleos de esos elementos se toman, se hacen bonches de ellos y se aceleran a velocidades casi como la de la luz. Llega un momento en este laboratorio en el cual estos bonches de núcleos de oro, de plomo, de cobre, se colisionan y se logra hacer lo que en las caricaturas anteriores les mostré, se logra comprimir o calentar a los núcleos. Y esta es una simulación de lo que ocurre cuando se tiene eso. Tienes bonches de núcleos de oro que cuando se mueven a velocidades como la de la luz, en lugar de ser bonches así, se van comprimiendo porque son velocidades relativistas, y entonces lo que tienes es como una especie de tortilla de núcleos de un lado, tortilla de núcleos del otro, que se tocan en un punto y ahí se logra tener las condiciones de temperatura y densidad para que se formen este plasma.
Este es un dibujo en el cual, una gráfica, en el cual pensamos que este es el punto de la colisión y el sistema evoluciona de tal manera en temperatura que después de cierto tiempo se enfría y se forma la materia nuclear ordinaria, que es lo que llega eventualmente al detector. Todo esto que estoy platicando acerca de qué es este aparato, cómo colisiona y cómo detecta, es de lo que va a hablar Roger, entonces yo no me voy a detener ahí. Finalmente les muestro, este es el dibujo, de nuevo es una caricatura, que ilustra la manera en la que así como el agua, y ustedes aprenden mucho acerca del agua en Kinder -1, ustedes aprenden el agua, la caliento, la enfrío, la congelo y cambia las fases. Igual aquí nosotros tenemos un dibujo de nuestra materia y cómo cambia nuestra materia. Aquí está la zona de la colisión, estos son las tortillas, los pancakes que les hablaba de núcleos, que se besan en un punto, y ese beso puede ser de frente o de ladito. Eso sí, lo de la tabla periódica no, ¿verdad? Pero conozco a mi gente, ¿verdad? Este beso es de ladito, y para nosotros los físicos es muy importante tener aparatos que nos digan, midiendo, si ese beso fue de ladito o de frente. Porque resulta que si los núcleos se traslapan mucho, hay una mayor probabilidad de que tengamos plasma, precisamente porque hay mayor densidad de materia, pero si el besito fue muy de ladito, como que no quiere la cosa, es más difícil tener estas condiciones. Se forma el plasma, pero es más difícil. Todo eso nosotros tenemos que cuantificarlo, no nada más hacerlo así. Cuantifica. Entonces, este es un dibujo de la zona de colisión. Tienes una situación que se le llama en la física de preequilibrio, porque el sistema está cambiando mucho y llega un punto en que el sistema se estabiliza y a partir de ese momento tienes la fase del plasma, o sea, el quark gluon plasma, que a medida que se enfría y se expande, hadroniza, se forman estos otros grumos de partículas y finalmente se forman las partículas que llegan al detector. ¿Sí? Entonces, es un dibujo, ¿por qué? Porque no es cierto que la nube, que la nube esté plana así, ¿no? Es una cosa que ocurre en 3 dimensiones espaciales y una temporal, y además, no es cierto que el tiempo que tarda el sistema de pasar de una fase a la otra es el mismo y cosas así. Para nosotros en la física y en la ingeniería es muy importante caracterizar los sistemas, porque es ahí donde nosotros vamos a entender qué aplicaciones va a haber. Este es un dibujo del evento que se detecta ya que se tiene en el detector, de los cuales Roger también les va a mostrar más al respecto. Este es un ejemplo de los millones y millones y millones de ejemplos que tenemos de lo que se produce después de la colisión. Esta es la vista, digamos, lateral. Estas son todas las líneas, las trazas que dejan las partículas que se producen después de la colisión. Y estas son algunas de las que alcanzan a llegar a uno de los sectores del detector. Este es Alice en el CERN. Se me olvidó. ¿Puedes regresar? Este es un ejemplo de un evento, de un experimento que se llama Alice en ese laboratorio, en el cual participan muchos mexicanos trabajando en ese experimento. Creo que esto ya me lo voy a saltar. Entonces, vamos a ver qué es esta sopa, este plasma de quarks-gluones. Para nosotros poder caracterizar a este estado de la materia, nosotros tenemos, estos son dibujitos que me permiten a mí recordar el tipo de sondas, de maneras en las que nosotros tenemos de medir las propiedades del plasma. En algunas ocasiones nosotros recogemos algunas partículas que tienen nombres raros, por ejemplo, estos son kaones, estos son piones, y cada uno de esos tienen cargas y propiedades específicas. A partir de recogerlos en el detector, nosotros podemos inferir qué le pasó al plasma. Pero también podemos recoger luz y electrones. Imagínense entonces que a lo que nos estamos enfrentando es a una nube de quarks-gluones que a medida que se enfría está lanzando muchas cosas, electrones, fotones, etc. Igual que como se estudia, por ejemplo, las propiedades de las estrellas desde lejos, en los que se mide la luz que emiten, etcétera, para saber sus constituyentes, igual aquí nosotros tenemos que recoger
todos los tipos de material que produce este plasma. Entonces, ¿cuál es el tipo de cosas que nosotros hemos en la comunidad que estudiamos el plasma? ¿Qué es el tipo de cosas que nosotros podemos decir? Creo que esto lo hemos logrado, pero creo que esto otro nos falta por hacer. ¿Y qué es el tipo de cosas que a lo mejor ustedes pudieran hacer ahora que van a empezar en esta trayectoria dentro de la física y la ingeniería? Pues nosotros en los laboratorios que les he mencionado está determinado que ya hemos creado el plasma y que tenemos acceso a algunas de las propiedades de ese plasma. Por ejemplo, tenemos acceso a información de su temperatura, del sistema de ecuaciones matemáticas que nos describen la manera en la que el estado evoluciona de ese sistema, la ecuación de estado, y de algunas otras propiedades. Sin embargo, como solo tenemos acceso a las partículas que se producen cuando el plasma evoluciona, pues hay mucho trabajo por hacer, del cual ustedes pudieran estar interesados en participar. Hay mucho trabajo por hacer para construir modelos que describan a ese sistema a lo largo de toda su evolución. Digamos que ahora tenemos información de algunas fotografías de los estados de ese sistema, pero la idea en lo que ustedes quizá pudieran trabajar es en tener un modelo teórico pues multiescala. Es una ambición que hay que mantener al frente. Dentro de las cosas que hemos descubierto acerca de este plasma, nosotros podemos decir que básicamente sabemos que hay una etapa temprana del plasma en el que el plasma se comporta, curiosamente, no como un gas, sino como un líquido, como algo que fluye, como un líquido. Y que además, estos quarks y gluones, para atravesar este plasma, pues tardan mucho, les estorba mucho las propiedades del plasma y por lo tanto, parece ser que ese plasma deja pasar la luz, pero no deja pasar cosas que tengan quarks y gluones, entonces es opaco al paso de quarks y gluones. Nosotros, déjenme nada más hacer un paréntesis de lo que nosotros en el equipo de trabajo, en donde estamos algunos profesores de la UNAM, de la Universidad de Sonora, de Sinaloa, algunos estudiantes que están aquí, ahí está Jorge, es colaborador de nosotros, y algunas otra gente con la que hemos trabajado en este tema. A lo que nos hemos dedicado es a considerar diferentes mediciones que se pueden hacer de lo que se produce con este plasma y desarrollar herramientas, ya sean matemáticas o computacionales, para poder simular a este plasma. Porque recuerden que estos experimentos son muy caros, no se pueden hacer aquí, y entonces uno tiene que aprovechar la disponibilidad de datos. Hemos desarrollado un sistema de cómputo que simula lo que sucede en el seno del plasma. Hemos construido una teoría muy, muy linda, con ayuda de Jorge, con ayuda de algunos otros investigadores del país y del extranjero, en donde utilizamos hidrodinámica para describir cómo evoluciona el plasma. La hidrodinámica no es otra cosa más que el estudio de cómo fluye algo. Uno empieza a aprender propiamente hidrodinámica, pues no sé, en los primeros semestres de la carrera de física o de ingeniería física, porque uno tiene cursos de fluidos, a veces se le llama la materia, en donde uno aprende pues propiedades acerca de los fluidos en reposo, pero también los fluidos en movimiento. Típicamente los cursos en las licenciaturas se dan así. Bueno, pues esa teoría, esas herramientas, si ahora se extienden a describir estos plasmas, que son fluidos relativistas, nos dan resultados muy interesantes. Por ejemplo, si yo hago experimentos en donde no uso materia nuclear para colisionar y produzco partículas, chorros de partículas, y los comparo con experimentos en donde uso materia nuclear y produzco chorros de partículas, la experiencia, los experimentos nos dicen que estos chorros salen producidos uno detrás del otro, cuando no hay materia nuclear involucrada. Sin embargo, cuando se forma el plasma, cuando hago estos experimentos con núcleos de oro, por ejemplo, los chorros que deberían de salir balanceados, resulta que ahora tengo uno que sí sale, pero el otro se ahoga, porque el plasma que se forma estorba para que salga el otro. ¿Ok? Pero es muy lindo que sea, bueno, pobrecito que se ahoga, pero para nosotros es muy lindo porque eso nos permite aprender del plasma. Imagínense,
Si yo ya hice experimentos en donde no hay plasma, yo ya sé dónde debe de estar el otro. Es que estos los hice como 1.000 millones de veces, eso ya lo sé. Sin embargo, cuando hay plasma, como no sale el otro, lo que se fue, lo que se sumergió ahí, lo que se atoró ahí, nos indica indirectamente las propiedades que tiene el medio. ¿Sí se fijan? Porque es como si yo tengo un montón de energía y de momento y lo estoy depositando ahí y no hay nadie que salió acá. Entonces, de cierta manera, las propiedades de esa cosa que se está formando, de ese plasma, tienen que ser tales que frenen lo que se debería de producir. Eso nos permite conocer al plasma, ¿no? Indirectamente. Entonces, nosotros, dentro de todos los observables que pudiéramos escoger, ese es lindo, porque las curvas que se hacen de lo que sale por fuera son curvas que indican que hay esta señal del chorro que sí salió, pero si miro al lado lejano, al lado de atrás, me doy cuenta que ahí la curvita esta no está al mismo nivel que esta. A esta le falta algo aquí. Entonces, eso que falta, comparado con lo que sí salió de este lado, nos da estos jets, les llamamos estos bonches de partículas. El ahogado, lo tan diferente que es del que no se ahogó, nos da esta información. Bueno, este es un ejemplo de una gráfica de un laboratorio. Siempre que ponen ahí unos logos con los acrónimos, pues uno tiene que respetar estas gráficas porque son propiamente los datos experimentales. Esta es una gráfica real de la caricatura que yo les mostré anteriormente. En el eje vertical es el número de partículas que salieron en este experimento. En el ángulo cero, que es en donde salió el chorro que no estaba ahogado. Y cuando miro en radianes, ¿cuántos radianes son para mirar al lado opuesto? Si este es 0, ¿cuántos radianes es acá? ¿Cuánto? Si este es 0, ¿cuánto es acá? Pi. ¿Sí? Pi. 3 punto y feria. Aquí está. Entonces, las estrellitas son los resultados experimentales cuando hago el experimento con oro. Cuando el besito es de frente. ¿Se acuerdan del beso? Cuando el beso es así frente a frente, ahí le ponemos central. Entonces, quiere decir que si hago el experimento con protones, donde no hay materia nuclear, la curva más o menos me sale balanceada. Más o menos. Pero cuando lo hago con oro, fíjense dónde están los datos. No hay eso. Entonces, está totalmente ahogado las partículas que debieron de haber salido del plasma. Y eso cuantitativamente ahora sí nos caracteriza. Entonces, vamos a seguir adelante porque eso básicamente ya lo dije. Entonces, con los investigadores mexicanos y del extranjero con los que trabajamos estudiando el plasma, nosotros encontramos una manera física de explicar lo que estaba ocurriendo cuando la gente encontró en los experimentos un detalle especial acerca de esa curva. Ahora sí, regresa. Dependiendo de la energía que tienen las partículas que se están produciendo y que salen en estos chorros, resulta que los laboratorios, este es el experimento Fénix en el laboratorio BNL, empezaron a notar que no solo estaba apagada la señal en el lado lejano, sino que se formaban estas como doble joroba, como si en lugar de que se estuviera produciendo un bonche de partículas, como si se estuvieran produciendo dos hacia atrás. Entonces nosotros propusimos que lo que estaba ocurriendo es que los quarks y los gluones, en lugar de estar produciendo unas para allá y otras para acá, lo que estaba ocurriendo es que se están produciendo dos que generan bonches de partículas dobles en el lado lejano. De tal manera que la superposición de esta producción en el seno del plasma hace que la señal alrededor de pi tenga esta doble joroba. Cuando nosotros publicamos nuestro trabajo, hay diferentes maneras de dar a conocer el trabajo, y uno de los artículos que publicamos con esta idea fueron semblanteados. Hubo una semblanza en algunas de las páginas de internet en donde los científicos publicamos nuestra investigación, lo cual nos indica que este tipo de ideas pues, fue reconocida por la comunidad que estaba también tratando de caracterizar el plasma.
Esta señal de doble joroba, mucha gente la trató de explicar como las olas que produce un barquito cuando va atravesando el mar. Imagínense que las partículas que se producen salen disparadas a casi la velocidad de la luz. Imagínense que el mar es el plasma, y entonces estas onditas que se producen a los lados de los barcos esencialmente producirían estos chorros de partículas en el lado de atrás. Entonces, llega un punto en esta charla, no quiero usar mucho tiempo para eso, pero sí quiero que no se queden con la impresión de que lo que se hace en la vida real en estas áreas de la física, pues algo así como que no se utiliza tanto las matemáticas si fueran puros dibujitos. La realidad es que no, sí, necesitamos tener un formalismo matemático que aún para los que nos dedicamos a ello, a veces es novedoso, o las herramientas que nosotros tenemos que implementar son novedosas, no importa el nivel de especialización que tengamos, y tenemos que colaborar entre mucha gente, con muchos estudiantes, porque típicamente entre más ojos estén involucrados en las investigaciones, más fácil es que se nos ocurra qué hacer en términos cuantitativos. En algún momento nosotros colaboramos con investigadores y construimos un formalismo. Este nada más es una transparencia en la cual les quiero mostrar que hay una manera en la que ustedes en su licenciatura, quizás en unas materias optativas al final, ustedes puedan aprender un poquito de hidrodinámica, de mecánica teórica, y uno puede aprender cómo, usando tensores, uno puede describir la energía y el momento que tiene este sistema, y esa energía y ese momento describirlo como una evolución. Estas son las gráficas que en su momento nosotros producimos para publicar nuestros resultados, que con las curvas de superficie o las curvas estas de regiones ilustramos cuantitativamente qué sucede cuando una partícula pasa a través del plasma, cómo deja su energía y su momento, cómo se frena por el plasma. Finalmente, una de las cosas interesantes que hemos aprendido acerca de este plasma es que otra de las propiedades que tiene, parece ser en algunas etapas de su evolución, es que como otros fluidos que nosotros conocemos, tiene una propiedad interesante, la viscosidad. Ustedes recuerdan la diferencia que es vaciar, por ejemplo, un frasquito de, ¿qué será este? Miel, ¿y este? Esta es como buenos ingenieros y físicos, es una buena aproximación a la respuesta. Habría que ver, ¿verdad? Habría que medir qué será esto, pero sí, es muy interesante cómo nuestra experiencia está ahí guardada dentro de nosotros, y ya vemos que en nuestra experiencia este es un fluido viscoso. Por ejemplo, la miel, o por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál? El aceite, el agua. Todos los fluidos tienen una viscosidad, todos los fluidos. ¿Sí? ¿Todos los fluidos en el universo tienen viscosidad? ¿Sí? A ver. Resulta que hay una manera de hablar de cómo los fluidos son perfectos o imperfectos dependiendo de la viscosidad que tienen. Este es un dibujo en el cual, dependiendo de la temperatura de estos materiales, de estos fluidos o de estos elementos, tienen este índice de imperfección, le vamos a llamar. Por supuesto que para nosotros el índice de imperfección es 0. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Roger. No aplica, solo para ustedes y para los fluidos de los que voy a hablar. Ahí les va. El coeficiente de imperfección es el siguiente. En el coeficiente, está hermoso este coeficiente, porque miren, tiene a pi, ¿a poco no? Pi. Pi es la onda, ¿no? En todo siempre pi. Pi, ahí está. El 4 pues se acopló, no sabemos realmente por qué está ahí. Luego está una constante muy, muy, muy importante para todos ustedes, que es una constante que se llama la constante de Boltzmann. Se las dejo de tarea, también está muy, muy linda esa constante, ¿para qué está ahí? Y luego hay otra también bien linda, que es H barra. Esta es la constante de Planck. Pues fíjense, todas esas constantes, que son constantes universales, que determinan las escalas a las cuales voy a hablar, porque si están ahí es porque estamos hablando de algo que es cuántico, con temperatura, etc. Resulta que esas escalas multiplican a esta letra que se llama eta, que es básicamente la viscosidad.
Entonces, si yo construyo ese parámetro y lo grafico aquí, voy a dar cuenta que hay cosas como el agua, para las cuales ese parámetro cambia con la temperatura. El agua misma tiene una viscosidad efectiva, si lo quieren ver así, que está por ahí por la escala de 100, baja y luego sube. Entonces, parece ser que el agua, cuando le cambia su temperatura, este coeficiente que involucra la velocidad, a la viscosidad cambia de una manera peculiar. Pero fíjense el helio, fíjense los átomos ultrafríos y fíjense mi plasma. Cuarto flujo plasma. ¿Por dónde anda? Baja muchísimo. Claro, hay unas bandas de error aquí y esas bandas de error tienen que ver con esto que les decía al principio, de lo que nos falta aprender acerca de sus propiedades. Pero es muy interesante que hay un límite teórico de lo que creemos que puede ser el valor menor de cualquier cosa que haya en el universo de viscosidad. Y esta es una predicción muy, muy linda también. Nomás no le digan a ellos, pero yo sí pienso que es linda. Y resulta que en el universo nosotros hemos calculado que las cosas que hay en el universo no pueden tener una viscosidad menor de 1 en este coeficiente. Entonces, el agua, el helio y los átomos ultra fríos están muy, muy lejos, al menos un orden de magnitud lejos, tienen bastante más grande la viscosidad, pero el plasma es un estado de la materia que interesantemente nos va a permitir estudiar este tipo de límites, de a ver si es cierto que la materia esta, por ejemplo, su viscosidad puede ser tan pequeña, o sea, tan perfecto puede ser ese fluido. Vamos a ver. Nosotros pues estamos hechos de agua, ¿no? Entonces, bueno, ustedes. Entonces, totalmente imperfectos. Bueno, esto me lo voy a hacer. Dale más, ¿vale? En la actualidad, algunos de los resultados que hemos obtenido calculando, poniendo en marcha la hidrodinámica tanto a mano, en el pizarrón, como en la computadora, nosotros hemos podido obtener predicciones cuantitativas de la viscosidad del plasma y de algunos otros parámetros que lo caracterizan. Estas son las gráficas que nosotros hemos producido con ayuda de nuestros colaboradores, tanto experimentales como teóricos, con ayuda de nuestros estudiantes. Nosotros hemos podido simular la manera en la que nosotros creemos el valor que va a tener esta viscosidad para un plasma que se produce ya sea en un laboratorio como el de Brookhaven National Lab o en un laboratorio como el del CERN. Entonces, estos son gráficas en donde nosotros estamos diciendo, con nuestros modelos, con nuestros cálculos, con nuestras simulaciones, predecimos que este sistema va a tener un valor de viscosidad pequeño, 0.2, y que eso nos permite distinguir cuáles son las propiedades microscópicas de este sistema. Finalmente les comento que también este último trabajo fue reseñado por uno de los journals en donde publicamos esta información. Para terminar, les quiero resumir un poco lo que he platicado. Lo que hemos hecho es estudiar este plasma con herramientas de cómputo. Hemos construido modelos y nos hemos aprovechado de lo que sabemos acerca de la hidrodinámica y de las propiedades de los fluidos, pero para este sistema que es relativista. Muchas preguntas abiertas. A mí me gusta siempre terminar charlas con preguntas abiertas. Por supuesto que esto está sesgado, es lo que a mí me gustaría contestar, pero siempre con la idea de que invitarlos a que ustedes reflexionen acerca de estas otras áreas de la física o estos otros sistemas en el universo que son súper interesantes y que además las herramientas que uno termina usando son esas que ustedes están aprendiendo a lo largo de sus programas de licenciatura y de posgrado. Sin embargo, para dar estos pasos que nos permitan entrar a una ciencia de frontera en donde todos estamos también con muchas incógnitas, necesitamos colaborar, necesitamos comunicarnos, necesitamos ser transversales en la manera en que avanzamos, distribuirnos tareas, comunicar nuestros avances y aprender, muy importante, aprender de los errores, por decirle de alguna manera. Aprender de que uno cree que cuando uno se equivoca, eso es malo, y nosotros no, nosotros lo que creemos es que rápidamente hay que equivocarse mucho, porque eso rápidamente te indica que por ahí no va la cosa, que hay que cambiar la perspectiva,
Y entonces eso es lo que nos hace más eficientes. El miedo a errar, eso no te permite avanzar, y este es uno de los ejemplos en los que los trabajos colaborativos y los trabajos en donde pues no siempre somos exitosos, eventualmente nos lleva a un artículo y a un resultado interesante. Gracias. Bueno, jóvenes, pues ya vieron lo interesante que es este pequeño mundo de la física de partículas. No sé si los que tengan algunas preguntas para la doctora María Elena, aprovechemos que la tenemos acá. Esta escuela de física de altas energías, yo creo que para que regrese a México se va a tardar un rato, se realiza cada 2 años, y sí, no crea que se da tan así, tan seguidito, no cada 2, no se respeta. En México es la segunda vez, y bueno, va a pasar un buen tiempo para que regrese, y para que esté cerca de Querétaro, pues también va a ser un azar, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién quiere aprovechar para hacer alguna pregunta? No. En este parámetro que les mostré, precisamente por cómo está construido, lo menos que puede valer no es 0. Si te fijaste, es 1. Es 1. Es más, no es ni 1, es 1 entre 4pi. Pero bueno, como ya está el 4pi ahí, está normalizado a 1. Pero lo que yo les comentaba es que por un lado tenemos un trabajo teórico, con un marco teórico, con una teoría que se llama el modelo estándar de la física de partículas, que es básicamente como si yo les dijera las leyes de Newton para la mecánica. Ese es el formalismo que uno utiliza para describir la dinámica de los cuerpos que se mueven, ¿no? en la clase de mecánica. Igual nosotros tenemos un marco teórico que nos dan las leyes, las ecuaciones de movimiento de los sistemas, pero ya microscópicos cuánticos, las de las partículas. La teoría esa nos permite construir, por un lado, la manera en la que vamos a describir las interacciones de lo que está dentro de los núcleos de estos quarks y leptones. Por un lado tenemos esto, pero por otro lado, de las observaciones experimentales vemos que un modelo que incorpora hidrodinámica, la manera en la que este fluido fluye, por falta de otras palabras, y eso junto nos permite llegar a una conclusión acerca de que, mira, tú puedes asociar a este fenómeno, a este sistema, una viscosidad, como la que se le asocia a los fluidos que ustedes estudian en su laboratorio de fluidos. Pero entonces, esa viscosidad debería de poder uno obtener una manera de calcularla. Si tú tienes una teoría, unas leyes, uno debe poder calcularla, así como la mides. Pues lo que yo estoy diciendo es que estos sistemas, incluido el quark-gluon plasma, uno puede medirles la viscosidad. ¿Cómo se le mide en un laboratorio de fluidos la viscosidad al aceite, o a la ketchup, o a la miel? ¿Quién ha hecho esa práctica en su laboratorio? Con una canica, Simón. Una canica, método estrellita. Con una canica en un tubo largo, bueno, cada laboratorio tiene sus instalaciones ahí, una canica que cae en una columna del fluido y le mides la velocidad con la que va cayendo, ¿verdad? Y la caracterizas, y entonces asocias con una teoría un valor de viscosidad de ese fluido. Nosotros no tenemos una canica en un frasco, pero sí tenemos estas partículas que se llaman quarks y gluones, que son las canicas, que las atraviesan a ese plasma y que se quedan ahogadas o salen, pero ya con mucha menor energía. De esa manera, igual que en el laboratorio de fluidos, nosotros podemos determinar una viscosidad para esos otros sistemas. Y lo que estamos encontrando, interesantemente, es que parece ser que el plasma de quarks y gluones tiene una viscosidad de fluido perfecto. Entonces, nos va muy bien trabajar con fluidos perfectos, los perfectos, Jorge, Roger. Lo interesante para nosotros es que creíamos que en el universo, pues estos sistemas, pues eran idealizados, digamos, pero ahora lo que estamos viendo en el laboratorio es que al parecer no. Parece que sí, este sistema tiene una viscosidad interesantemente pequeña comparada con los que están ahí. ¿Más o menos? ¿Qué son las cuasipartículas?
Cuasipartículas es una palabra que a veces en las clases los profesores usamos para cuasi decir cuasi cosas. Cuasi es un prefijo que se usa mucho para aprender acerca de un sistema, en este caso pueden ser partículas, pero de una manera no viéndole todos los detalles todavía. Entonces, por ejemplo, yo a estas partículas con las que trabajo les llamo partículas y yo tengo un formalismo para describir cómo avanzan en el espacio. Pero a lo mejor ese formalismo matemáticamente puede ser muy complicado y esa misma descripción, hasta con una cierta aproximación, la puedo hacer con un formalismo más sencillo. Pero como no es el formalismo original, es uno más sencillo, entonces algo así como que para no referirnos a la partícula, si la podíamos describir mucho mejor, nos vamos a referir a ella como cuasipartícula. Pero es un apodo, más o menos. Lucero, ¿tiene Para separar las cuasipartículas, para separar los gluones y los quarks, porque yo tenía entendido que los electrones era la parte más. O sea, para que quede en sí, o sea, solo, sin. Ajá. Esa es una muy buena pregunta. Primero, tienes que tener átomos, ¿verdad? Átomos, por ejemplo, de oro son los más caritos, plomo es lo más baratito. Yo te recomiendo plomo, altamente, no es venenoso, no lo toques. Entonces, primero tienes que tener átomos de núcleos átomos con muchos electrones, pero los electrones estorban en esto. Entonces, primero tienes que tener los átomos y ionizarlos, es decir, quitarle los electrones que andan ahí afuera, para quedarte con el núcleo. Ese es el primer paso. Segundo paso, tienes que tener muchos núcleos, porque los experimentos no lo vas a hacer nada más con uno, porque lo más probable es que ese plasma se produzca de seguro entre más núcleos lanzas. Pero estos núcleos no es que los desbarates antes y que tengas los quarks solitos, no, sino que tienes a esos núcleos y los mueves a velocidades como la de la luz, y cuando chocan por una fracción de tiempo, estos núcleos ya no están ahí, lo que están son estos quarks y gluones que los conforman. Pero necesitaste un montón de velocidad para que este pancake realmente se derrita toda la materia nuclear se derrita, y lo que tienes es nada más quarks y gluones. Sí, pero todo eso ocurre en fracciones de femtosegundos. Mi pregunta es sobre la seguridad en los colisionadores, que cuando chocan estas partículas salen estos jets resultantes, estos chorros de partículas. Quiero pensar que estos chorros salen a altas energías. ¿Qué seguridad se debe tomar contra este tipo de radiación, por ejemplo? Sí, muy, muy buena pregunta. En estas instalaciones, no sé si me voy a meter en las charlas de los demás que van a estar aquí, pero en las instalaciones en las que se hacen estos experimentos primero son subterráneas, es decir, no están aquí en la superficie de la Tierra, sino que tienen un túnel que está abajo de la Tierra, y dentro de estos túneles hay zonas, de hecho, cuando el experimento está andando, todo el túnel no se puede acceder, ¿no? Pero además, donde están los detectores, que es donde se van a capturar estos chorros de partículas, estos detectores, para ser detectores, lo que tienen que hacer es parar la radiación. Si no, ¿cómo la vamos a estudiar? O sea, el papel que juegan los detectores precisamente es el de blindarnos a nosotros. Obviamente que no te vas a ir a parar ahí adentro cuando esté andando. Pero el chiste de un buen detector, ese es el chiste. Es un aparato que Roger les va a mostrar fotos de ellos, es un aparato que tiene un montón de capas cada vez más densas, de material cada vez más denso, que para todo lo que se está produciendo. Entonces ese es el chiste, que obviamente no te vas a ir a parar ahí, así como cuando se toman rayos X en el hospital, los operadores tienen que estar en una caja que tiene cemento enriquecido con algún plomo o algo para protegerlos a ellos, o se ponen unas de estas capas con metal pesado, precisamente porque tienes que parar la radiación. Igual pasa en estos lugares. Sí. Mi pregunta es caricatura de tres cosas.
un superfluido, un fluido ideal y un fluido perfecto. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo podemos dar una caricatura de esos tres conceptos? Es muy difícil decirlo si no me enfoco en un material, porque, bueno, voy a tratar de contestar, pero esto lo podemos seguir platicando luego. Cada elemento de la naturaleza uno lo puede estudiar bajo diferentes condiciones de temperatura, de presión, con diferentes volúmenes, y parte de lo que uno aprende en una carrera de física es eso, cómo un sistema con ciertas características, digamos, químicas, cambian sus propiedades, sus fases en diferentes aspectos, cuando uno varía temperatura, presión, volumen o otras cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de esos sistemas, habrá algunos que a muy bajas temperaturas presenten, por ejemplo, superfluidez, que sería un estado de la materia en el cual, por supuesto, la viscosidad y otros parámetros tienen un cierto valor numérico. Pero ese mismo sistema puede no tenerlo en bajo algunas otras condiciones. El fluido ideal ese es el primero, ¿no? Entonces, dependiendo del material, hasta los metales, muchas cosas pudieran tener, bajo ciertas condiciones de temperatura, presión, volumen y otras, pudiera tener superfluidez, tener una baja viscosidad. Pero un fluido ideal es un apodo que le ponemos en la ciencia a una manera en la que nosotros modelamos los fluidos. Es un apodo de un modelo. Un fluido ideal es aquel que tiene ciertas propiedades de presión, temperatura y volumen, y de cómo estas tres variables están conectadas. Hay una concepción de por medio. No sé si... Bueno, había otra pregunta por acá. Una cortita. A ver. Sí, claro. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es física cuántica. Es decir, por eso está en todos lados. Bueno, en mi presentación casi no, pero H barra está en todos lados precisamente porque los sistemas, la dinámica que más importa es la dinámica en el régimen cuántico. Hay otras cosas que importan también, pero efectivamente nosotros podemos medir el momento de las partículas que se están produciendo con una cierta incertidumbre. Pero también debo de decir que nosotros no nada más usamos a la física cuántica, nosotros usamos una teoría que es muy, muy, muy linda. Para los que les guste la física de partículas, se las recomiendo altamente, que es la teoría cuántica de campos. Esa teoría es una teoría que es mejor que solo la física cuántica. ¿Por qué? Porque la teoría cuántica de campo es una teoría en la que los aspectos cuánticos y los aspectos relativistas hay un maridaje entre ellos y que nos permiten describir sistemas cuánticos relativistas, no solo partículas que respondan al principio de incertidumbre, sino además que se mueven a velocidades de la luz. Entonces, además de considerar la incertidumbre, tenemos que considerar que estos sistemas son relativistas. Eso es súper plus mejor que la teoría, ¿no? Anoten ahí, si a ustedes les interesa, hay que tirarle a la teoría cuántica de campos. Sí, yo creo que vamos a tener a la doctora María Elena más por aquí todos estos días y van a poder platicar con ella. Ahorita, pues, por respeto a nuestro siguiente ponente, vamos a darle el espacio. Un aplauso para la doctora, por favor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.